Al nororiente de la alcaldía Coyoacán, en la colonia Country Club, se localiza el Parque Masayoshi Ojira, un espacio público de 2.800 metros cuadrados que por supuesto hoy te invito a conocer. Se fundó el 14 de febrero de 1942 por el entonces regente de la Ciudad de México, Javier Rojo Gómez. Sin embargo, la historia nos recuerda que esta zona de la ciudad tuvo otro uso en los años de 1900. Esta zona, durante la revolución, con el estallido de la revolución, se dedicó principalmente a un punto que estratégicamente señaló el revolucionario Zapata, y que toma inclusive el club campestre, el Club Country Club, perdón, lo toma como un cuartel. En 1940 esta zona comienza a fraccionarse y es entonces cuando Ángela Alesio Robles, una de las primeras arquitectas de la Ciudad de México, comienza a diseñar este parque con características muy propias a las de un país asiático. Mira, el parque es un remanso de tranquilidad. El parque te obliga a venir a descansar, te inspira y te llena de fascinación en este ambiente tan tranquilo, con un jardín de contemplación del tipo japonés, que es un emblema para esta zona de la alcaldía de Coyoacán. Para los seguidores de la religión shintoísta en México, este parque cuenta con 3 puertas Toire, que significan la frontera entre lo profano y lo sagrado. Pero no solo eso, porque en 2015 el parque fue remodelado y con ello se agregaron importantes detalles que son dignos de venir a conocer. Se vienen a plantar, como podrán ver ustedes, algunas especies características de la hermana República del Japón, y con ello tenemos una de las, diría yo, especies más importantes que en otros parques de la ciudad no tenemos. Tenemos, como se plantan en esa época, 15 árboles de cerezos, que es emblemático del Japón. Podrán ver ustedes también en el lago que está aquí a mis espaldas, peces dorados y carpas coris, que, como su nombre lo identifica, son símbolo de la abundancia. Sin duda alguna, el Parque Masayoshi Ojira es uno de aquellos sitios escondidos en la Ciudad de México que vale la pena conocer. Y es que a 77 años de haberse fundado, este parque es un lugar de auténtica contemplación. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.